Buen día a todos los alumnos. Vamos a empezar la clase. Buenos días. Buen día, Buenos días, licenciado. buen día. Bueno, todos ya saben sistematizar cuadros estadísticos, ya saben hacer la distribución de frecuencias. A ese cuadro, ¿qué es lo que podemos nosotros aplicar? Vamos a calcular indicadores del cuadrito y esos indicadores se llaman medidas de tendencia central. Por si acaso, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4 es una sola unidad. Nosotros lo estamos poniendo así, lo estamos desglosando para que sepan en cada unidad qué es lo que estamos calculando. ¿Está bien? Para que apliquen el concepto al cuadrito en cada caso específico, en cada unidad, qué es lo que estamos haciendo. Simplemente para eso estamos desglosando las unidades. Es como si siguiéramos en la unidad 1 ahorita. Pero estamos llamando la unidad 3. Vamos a aprender a calcular medidas de tendencia central del cuadro estadístico. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Es un índice, dice. Es un índice de localización central. Todo lo que tienen que acordarse, fíjense, ese es el concepto. Nada más. No hay nada más que tengan que estudiar. Datos del centro, que la tendencia, ¿por dónde va la tendencia de los datos que están observando? La tendencia central están buscando. El indicador central están buscando, que represente a todos los datos. Entonces, el concepto es un índice de localización central que se emplea en la descripción de la distribución de frecuencias, ¿no es cierto? Al cuadro estadístico que le llamamos distribución de frecuencias, le vamos a calcular medidas de tendencia central. Dentro de estas medidas de tendencia central, vamos a empezar con la media aritmética. Esta es la más conocida. Esta media aritmética de memoria lo tienen que manejar el otro semestre cuando lleven estadística 2. Todo el semestre trabajan en base a la media aritmética. Y también en todas las materias, cuando calculan, les dan datos, siempre les dice, calcula el promedio. Cuando están calculando el promedio, le está diciendo, calcule la media aritmética. Para cualquier materia, siempre van a ver la media aritmética. Entonces, este es el que más se utiliza, ¿no? La media aritmética es el más conocido y utilizado entre todos los estadígrafos que existen. ¿Por qué? Porque es el más estable, dice, es el más estable cuando están haciendo muestreo. Entonces, es el más utilizado para nosotros, la media aritmética en estadística. Dentro de la media aritmética, primero vamos a ver cuando los datos son no agrupados. ¿Qué son no agrupados? Cuando tienen pocos datos. Cuando son pocos datos, no lo pueden sistematizar en cuadros estadísticos. Cuando van a los mercados, cuando van a los shopping, a las tiendas, ustedes están comprando algún artículo que les interesa, no lo compran directamente. Van preguntando en una tienda, en la otra tienda, en unas 3 tiendas por lo menos van preguntando y ya saben cuánto es el precio, cómo se está comportando el precio, ¿no es cierto? Ya saben a dónde van a ir a comprar. Nadie va a comprar directamente a una sola tienda. Primero uno tiene que averiguar el mismo producto en diferentes tiendas y hay diferentes precios, aunque sea el mismo producto. Entonces, datos no agrupados para nosotros significa cuando tenemos pocos datos. Como son pocos datos, no lo podemos sistematizar en un cuadro estadístico. La media aritmética para datos no agrupados. ¿Cuándo lo van a aplicar? Cuando tengan pocos datos. Su formulita va a ser X con su barrita arriba, eso significa media aritmética, el símbolo a partir de ahora. Hay otros autores para diferenciarse un autor de otro autor, puede utilizar Y con su barrita, sigue siendo la media aritmética. Y sigue siendo la variable, X sigue siendo la variable que nos interesa analizar. Los datos que estamos observando, esa es la variable, ¿está bien? Entonces nosotros nos vamos a quedar con la X. Si en alguna bibliografía ustedes ven Y, significa lo mismo, significa lo mismo. Esa media aritmética es igual, dice, a la sumatoria de todos los valores observados de X. El I minúscula significa si tienen 3 datos, hay un valor, el I, hay un valor I, otro valor I, otro valor I, 3 valores subíndice I, diferentes valores son,
El X significa si es el precio, hay 3 precios. Si hay 4 precios, 4 precios. El Y significa la cantidad de datos que hay. X, el nombre de la variable que están observando. Dividido sobre N, sobre el total de datos, sobre los datos que están observando. Ejemplo, supongamos que vamos al mercado nosotros y hemos preguntado el precio del arroz en 4 diferentes lugares. En un puesto nos dijeron vale 6 bolivianos, en otro puesto 8 bolivianos el kilo, en otro puesto 7, en otro puesto 6. Porque el arroz también puede diferenciarse si es estaquilla. Hay estaquilla de mejor calidad, de otra marca. Sigue siendo estaquilla, pero a veces la calidad es un poco mejor y de repente por eso vale 8, pero sigue siendo arroz estaquilla. El hecho es que cuando vamos al mercado hemos preguntado, tenemos 4 precios del mismo arroz. No es arroz popular, no es arroz granillo, no, arroz de una sola variedad. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es siguiendo la fórmula, los X. X1, hay 4 datos. Es como si fuese el X1, la observación X1, la observación X2, la observación X3, la observación X4. Así está funcionando la formulita. Son los X, las observaciones. Entonces, el primer valor es 6. El X1 es 6. El X2 es cuando el precio es 8. El X3 cuando el precio es 7. El X4 cuando es 6. ¿No? Tenemos 4 precios diferentes de la misma variedad de arroz por kilo. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente en estadística ustedes están aprendiendo a leer el formulario. Si aprenden a leer el formulario, pueden usar su formulario en el examen, no hay ningún problema. Ustedes siempre tienen que resumir sus fórmulas en una hojita, para que no estén revisando todos sus apuntes, todo su texto, van a perder su tiempo buscando. Siempre tienen que tener un resumen en una hojita de sus fórmulas. Su nombre, su título, media aritmética, no agrupados, tienen que ponerle su formulita. Y con eso van aplicando. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. La fórmula dice media aritmética es igual cuando el X es 6 más cuando la sumatoria significa el más, por eso estamos sumando, la sumatoria es sumar, poner el símbolo del signo positivo. Entonces, cuando el primer valor es 6, más el otro valor que es 8, más el otro que es 7, más el otro precio que es 6, sumamos 6 más 8 más 7 más 6 da 27 sobre 4. Son 4 datos que estamos observando, 4 precios. El promedio es 6.75 bolivianos por kilo. Está diciendo, cuando vamos al mercado, el precio del arroz estaquilla por kilo, en promedio, más o menos vale 6.75, está diciendo, ¿no? 7 bolivianos más o menos, redondeándolo para que tenga sentido. Entonces, cuando tienen pocos datos, esa es la forma en que tienen que calcular. Nosotros normalmente en estadística utilizamos cuando los datos son agrupados. Este es el más utilizado. El otro mentalmente ustedes cuando van al mercado es para eso, cuando tienen pocos datos. En la práctica se utiliza para datos agrupados, cuando están trabajando, están aplicando encuestas, están participando de alguna investigación. Esta es la fórmula que estamos aplicando. Para datos agrupados es cuando tienen cuadros estadísticos, cuando tienen distribución de frecuencias, cuando han sistematizado la información. Su formulita va a ser la media aritmética, X con su barrita, es igual a la sumatoria, fíjense, de XY, los valores de la variable quiere decir XY, multiplicado por su frecuencia absoluta, por las veces que se repite el valor, quiere decir, F de I, dividido entre N. ¿Está bien? Sumatoria de XY por F de I, por su frecuencia, marca de clase si quiere, estamos usando los conceptos, XY, la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta, quiere decir, dividido entre N, entre el total de datos. Entonces, vamos a seguir el ejemplo que tenemos de la clase, la distribución de los obreros, los salarios semanales de los obreros. Ahí tenemos la tablita. Es lo que hicimos en la clase anterior, el ejemplo de la clase. Tenemos
los salarios de los obreros que van de 10 a 24 dólares, de 24 a 38, de 38 a 52, de 52 a 66, etcétera, y ahí está la frecuencia absoluta. Esto es lo que vamos a aplicar. ¿Está bien? Ya tienen la tablita. Si le dice calcule la media aritmética, pues ustedes tienen que reconocer su formulario. Esta es la media aritmética. Primero, como es una tabla estadística, son datos agrupados. ¿Por qué son datos agrupados? Ahí está el FDI. Tiene FDI ahí, ¿no es cierto? Simplemente copiamos nuestro formulario y ese formulario es lo que vamos a aprender a leer. Ahí está nuestro formulario. Reemplazamos en la fórmula los datos que nos está pidiendo. En el numerador dice, abre una nueva columna en su tablita y multiplique la marca de clase con la frecuencia absoluta, el XY con el FDI. La sumatoria siempre está al final de la tabla, al final de la última línea es la sumatoria. Antes de buscar la sumatoria, está diciendo multipliquen XY con FDI. Abre una nueva columna, ahí está, XY por FDI nos está diciendo que busquemos. Entonces buscamos, ¿cuál es el X? Acá está el XY 17, 31, esos están bien. El FDI 7, 4. Lo vamos multiplicando. Cuando el X 17 por FDI 7, 119 está dando. Cuando X, la marca de clase 31 por su frecuencia absoluta 4, 124. Cuando XY 45 por su frecuencia absoluta 7, 315. Cuando la marca de clase 59 por su frecuencia absoluta 8, 472. Cuando su marca de clase 59 por su... Ahí está eso, ¿no? Cuando su marca de clase 73 por su frecuencia absoluta 3, 219. Cuando su marca de clase es 87 por su frecuencia absoluta 1, 87. ¿Cierto? Suma toda la columna, 119 más 124 más 315 más 472 más 219 más 87, la sumatoria 1336. Ahí viene la sumatoria, siempre en la última fila es la sumatoria en sus formularios, esta sumatoria. Antes de la sumatoria, ustedes se fijan la operación que le está pidiendo, X por FDI. Ahora es sencillo, reemplazamos sumatoria de XY por FDI, la suma, el último, lo que han sumado, 1336, copiamos. Vemos el formulario quebrado, copiamos el quebrado. N, el N es el total de datos del FDI, lo que suma el total de datos, 30 obreros, estamos analizando su salario de 30 obreros, 30. Dividiendo 1.336 sobre 30, 44.53 dólares. Cada trabajador gana en promedio 44.53 dólares. ¿Está bien? Entonces, fíjense, tenemos un montón de datos. Ahora, del cuadro en general, ya podemos decir, en esa empresa donde hay 30 trabajadores, donde hay 30 obreros, en promedio, cada obrero en esa fábrica, su sueldo semanal es de 44.53 dólares, cada trabajador. ¿No es cierto? Ya tiene sentido. Ya estamos, cuando teníamos 30 datos todos sueltos, no podemos decir nada. Y las empresas no tienen 30 datos, tienen miles de datos. Todos los días se están transando. De miles de datos, ¿qué pueden decir? No pueden decir absolutamente nada. Primero tienen que sistematizarlo en esta tabla estadística. Cuando tengan la tabla estadística, ya le pueden calcular su media aritmética, su promedio. ¿Está bien? Ahora, ya está. Esa es una medida de tendencia central. Pasamos a otra medida de tendencia central. Se llama la media ponderada. Es otro indicador de tendencia central. La media ponderada permite obtener un promedio, sirve para calcular un promedio también. Pero esta media ponderada dice, toma en cuenta la importancia de cada valor para el total global. ¿Está bien? Entonces, su media ponderada, acá, esto de acá lo vamos a borrar. Ahí va a ser.
Ya. Ahí no, la barrita estaba lo estaba cubriendo al W. Entonces, ustedes la media ponderada en su formulario, la simbología que vamos a utilizar es X con su barrita, pero no es media aritmética. Subíndice W. Ese W significa ponderación. Va a ser igual a la sumatoria del valor de XY por su ponderación PWI. PW significa ponderación, el porcentaje que le damos, el peso que le damos a las cosas cuando estamos calificando, quiere decir. Todo sobre la sumatoria de la ponderación de W sobre I. Esto lo vamos a aclarar. XY representa en el formulario los datos que están observando. Normalmente son calificaciones. Los colegios, universidades, escuelas utilizan para calcular la nota final del alumno. La media ponderada se utiliza. ¿Está bien? El X son las calificaciones que sacan ustedes en sus diferentes exámenes, en sus prácticos, etc. Y el W es el peso asignado, el porcentaje que le asignan. Nosotros en la materia dijimos, vamos a tomar 3 exámenes parciales, cada parcial vale 25%. El W son los parciales, el porcentaje, el 25% que le estamos dando. 5% le vamos a dar a lo que asisten a clases, lo que van resolviendo los ejercicios, dijimos. 10% al práctico, 10% al trabajo de investigación. Eso es W. Y el X es la nota que se saca en cada parcial, en cada práctico, etc. ¿Está bien? Entonces, la media ponderada a partir de ahora es X con su barrita, subíndice W. A eso le estamos llamando media ponderada. Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos las notas de un alumno. El primero, X son las calificaciones. W, el porcentaje que se le da. En este caso dice el primer parcial vale 30%, el segundo parcial 30%, el examen final 30% y el práctico 10%, dan los 100%, ¿no?, de la calificación. En el primer parcial, el alumno sacó 60 puntos. En el segundo parcial se sacó 55. En el examen final, su nota es de 75 puntos. En los prácticos, sobre los 100, 90 puntos sacó en práctico. Entonces, queremos calcular su nota final, su nota de aprobación, su media ponderada. ¿Con cuánto está aprobando, quiere decir? ¿Está bien? Entonces, otra vez, esto de acá, promedio. Ya, así está mejor. Vamos aplicando la formulita. Como son calificaciones, utilizamos la media ponderada, reconocemos nuestro formulario, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, el formulario, ¿qué nos está diciendo que calculemos? Antes de la sumatoria dice multiplique XY con BW de I. Abrimos una nueva columna, XY, BW de I. Lo vamos multiplicando. Cuando X 60, BW 30, 60 por 30, 1800. Cuando X 55 por BW 30, 1650. Cuando X 75 por BW 30, 2250. ¿Es cierto? Esto es lo que ustedes están calculando. Cuando X 90 por BW 10, 900. Entonces vamos sumando 1800 más 1650 más 2250 más 900, suma todo 6600. Vamos a nuestro formulario. Solo están aprendiendo a leer las fórmulas. Pueden usar su formulario todo el tiempo que quieran hasta que se acostumbren. Cuando ya se acostumbran, no necesitan del formulario, ya lo saben de memoria. Entonces, en nuestro formulario, la media ponderada para esta calificación del alumno nos está diciendo que busquemos la sumatoria de XY por BW de I. Vamos, XY BW de I, la sumatoria 6600. Eso es lo que está en el numerador. Dividido, dice, ponemos dividido, quebrado. Sumatoria de W, la sumatoria de W, 30 más 30 más 30 más 10, 100. 6600 sobre 100, 66 puntos es su nota de aprobación. Su media ponderada de todo el semestre, 66 puntos está haciendo. Para eso sirve la media ponderada. ¿Está bien? Ya tienen 2 medidas de tendencia central. Vamos a otra medida. C.
Otra medida de tendencia central, nosotros la mediana. La mediana. ¿Qué es la mediana? El concepto, aprendan el concepto. Se define como el valor de la variable que supera, dice, a no más de la mitad. Supera a no más de la mitad de las observaciones y es superado, dice, y es superado por no más de la mitad de las observaciones. Significa que la mediana se encuentra al medio de las observaciones está, quiere decir. Cuando dice que supera a no más de la mitad de las observaciones y es superado por no más de la mitad de las observaciones, está al medio, el promedio está diciendo. El promedio se encuentra al medio, la mediana se encuentra en el medio, quiere decir. Eso significa mediana conceptualmente. Entonces, primero calculamos la mediana para datos no agrupados, cuando no tenemos tabla estadística, cuando tenemos pocos datos. Van a tener dos casos. Van a tener la mediana cuando los datos sea par, cuando sea par los datos, o cuando sea impar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa la mediana para datos no agrupados cuando es par? La mediana a partir de ahora va a ser una M mayúscula, subíndice E minúscula, mediana, mediana, ¿no? Tienen que acordarse a la simbología que estamos usando. Bueno, la mediana es igual, dice, a X, al dato que estamos observando. X es el dato que estamos observando, el dato de la variable que estamos observando. Subíndice, este es subíndice, N dividido entre 2. N dividido entre 2. Más el valor de X, de la variable que estamos observando, subíndice. Subíndice significa que debajo de X, ¿no? Es más pequeñito, como esto de acá. El X es mayúscula y el W subíndice está más chiquito ahí abajo. Eso quiere decir subíndice. Esto ya más adelante voy a ver cómo lo puedo corregir para que aparezca más abajito. Ya, al final de la clase, para subirlo a claro, lo voy a corregir para que esté claro. Es un subíndice. Entonces, más X, subíndice N sobre 2 más 1, la formulita para que funcione. Todo dividido entre 2 cuando es par. En otras palabras, está diciendo, están buscando los dos valores de las observaciones que tienen, que son par. Si tienen, por decir, 6 datos, de esos 6 datos se están buscando los dos valores que se encuentran al medio. Suman esos dos valores del medio y lo dividen entre 2, quiere decir. A eso se está refiriendo. Ejemplo. Vamos a seguir con el precio del arroz. Supongamos que tenemos 6, 8, 7, 6. Entonces, cuando aplican la mediana, primero tienen que ordenar estos valores de menor a mayor. Si no, no va a funcionar. Ahí está. Primero estamos poniendo, fíjense, para que se acuerden. Primero ordenamos los datos de menor a mayor. ¿Está bien? 6 es el valor menor. Otra vez 6 se repite. Luego le sigue el 7 y el 8. Está de menor a mayor. Allá arriba es como si tuviesen la observación X1, la observación X2, la observación X3, la observación X4, para entender el formulario. ¿Está bien? Ahora vamos reemplazando en el formulario. Acá está arriba tenemos nuestra formulita, lo estamos volviendo a copiar ahí abajo. Nuestro formulario, cuando es par, 1, 2, 3, 4, sabemos que es par. En mi formulario tengo que ir a ver la mediana para datos pares. N es par. Entonces, eso es lo que estoy copiando. Ahora, vamos a ir reemplazando los datos. Vuelvo a poner el X. N es el total de datos que están observando. 4. Ahí está, 4 sobre 2. ¿Está bien? Más el otro X. Otra vez N sigue siendo 4. 4 sobre 2 más 1. Todo dividido entre 2. Si lo entienden de una sola vez pueden hacer. Estamos haciendo por partes para que se entiendan, hasta que terminen de entenderlo. Entonces, si dividimos 4 entre 2, se está diciendo, busquen la observación el X2. 4 entre 2 es 2. Busque la observación X2, se está diciendo. El signo positivo lo volvemos a copiar. Otra vez 4 entre 2 es 2 más 1. Busque la observación X3, se está diciendo. X3. Todo y divídalo entre 2. Sume los dos X y divídalo entre 2, quiere decir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora reemplazamos los datos. ¿Cuánto vale el X2? Buscamos. El X2 vale 6. Ahí está. Más, le ponemos su símbolo,
Buscamos el X3, la observación X3. El X3 es 7, de lo que ordenamos de menor a mayor, 7. ¿No? Entonces sumamos, todo dividido entre 2. Sumamos 6 más 7, 13, entre 2, 6.5 sale el promedio. La mediana, 6.5 bolivianos el kilo del arroz, utilizando la mediana. ¿No? Entonces, cuando es par, lo que les decía, fíjense en el par, está sumando los dos datos del medio. La mediana siempre significa el medio. No necesitan ni aplicar el formulario, simplemente tienen que ordenar de menor a mayor y buscar los dos datos que se encuentran al medio y dividirlo entre 2. Eso es la mediana, ¿no? De todas maneras, ahí tienen todo el procedimiento para que se den cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando la mediana cuando los datos es impar? ¿Cómo calculamos la mediana? Cuando es impar, su formulita va a ser, la mediana es igual a X, subíndice, este es subíndice, ¿no? Pequeñito, tiene que, más pequeñito lo voy a corregir después. N, el total de datos, más 1 sobre 2, eso es lo que tienen que aplicar. Siguiendo con el ejemplo, teníamos 4 datos, le estamos aumentando un dato más 7, otro precio, para tener impar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos es impar. Si se desconectan en 10 minutos, se vuelven a conectar. ¿No es cierto? Es impar. Como es impar, pues tengo que recurrir a esta formulita. Esta es la formulita para calcular la mediana cuando es impar. Entonces ya saben, primero tenemos que ordenar de menor a mayor para aplicar la mediana. Entonces, ahí está, 6, 6, 7, 7, 8. De menor a mayor, los 5 datos, ¿no? El 6, otra vez 6, luego viene el 7, otra vez el 7 y el 8. Están ordenando de menor a mayor. Ahora, segundo paso, reemplazamos en el formulario el n, nada más. Son 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en el formulario, que es impar, n es 5. 5 más 1, 6. 5 más 1, este quebrado está mal. Esta fórmula está mal, lo voy a corregir. Este quebrado no tiene que ir a la X, ¿no? Después lo voy a corregir. Es como este de acá, así tiene que quedar. Después ya lo voy a corregir con calma. Entonces, subíndice. X subíndice. 5 más 1 sobre 5 más 1, 6. Entre 2, 3. ¿Qué? Están buscando el X3, está diciendo. La mediana es la observación X3, quiere decir. ¿Está bien? La observación X3 de los datos de menor a mayor que han obtenido, el medio es 7. El X3 es 7. La mediana es 7. 7 bolivianos vale el kilo. Cuando los datos es impar. ¿Está bien? Nosotros, de manera general, nos interesa cuando los datos son pares, o cuando los datos son agrupados. Agrupados significa cuando tenemos tablas estadísticas, cuando tenemos distribución de frecuencias. Entonces, la mediana para datos agrupados, fíjense, la mediana es igual, dice, al límite inferior más la amplitud de clase, quiere la amplitud de clase en el intervalo J, en la línea J, quiere decir. Multiplicado en el numerador, ahora en paréntesis, por el total de datos, n, el total de datos, sobre 2, menos la frecuencia acumulada, dice, la frecuencia absoluta ascendente, F mayúscula es. La frecuencia acumulada en el intervalo, este menos 1 significa anterior a J. Anterior a J quiere decir el J menos 1. Todo dividido entre la frecuencia absoluta, F minúscula quiere decir, en el intervalo J, en la línea J. Entonces, para que esté claro el formulario, lo vamos a detallar. L mayúscula subíndice I significa límite inferior en el intervalo J, en la línea J. ¿Está bien? En el intervalo J significa en la tablita, la primera línea, primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, a eso se refiere, a la línea. Entonces, LI, límite inferior en el intervalo J. CJ, C, amplitud significa, ¿no? La C para nosotros. C, amplitud. J en la línea J quiere decir. Amplitud del intervalo J en la línea J. F mayúscula J menos 1 significa frecuencia acumulada, frecuencia absoluta ascendente
en la línea anterior a J, la frecuencia absoluta ascendente en el intervalo anterior a J, ¿no? Anterior, no es en la línea J, es anterior a la línea J, quiere decir. F minúscula, subíndice J, significa frecuencia absoluta en el intervalo J, en la línea J, quiere decir. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar en la tablita? Para calcular la mediana en datos agrupados, primero siempre tienen que calcular un pedacito de la fórmula. Este pedacito, n sobre 2, siempre. Si no calculan ese pedacito, no hay forma de aplicar el formulario. No lo pueden aplicar. Entonces, primero se aplica n sobre 2 de la fórmula. En este caso, 30 datos es la tablita que tenemos, sobre 2, 15. Tenemos que buscar un valor mayor que 15. ¿Dónde? En la frecuencia acumulada, en la F mayúscula. Fijamos el intervalo J, quiere decir la línea J. Esto que estamos haciendo es para fijar la línea J. ¿Cuál va a ser la línea que nos va a orientar para aplicar el formulario? Queremos fijar la línea J buscando un valor mayor a este valor que hemos obtenido, mayor en la frecuencia ascendente, esta, en F mayúscula. ¿No es cierto? Está clarísimo lo que estamos anotando. Primero copiamos nuestra tablita. Ahí está nuestra tablita. Lo vamos a bajar más abajo para que se vea todo completo, para que lo vean bien. Ahí está la tablita. Estamos aplicando primero n sobre 2, 15 da. Vamos a buscar un valor mayor que 15. ¿Dónde? En F mayúscula. Entonces, vamos a ir a la tablita a F mayúscula. Ahí está, F mayúscula, subíndice n. Ahí buscamos un valor mayor que 15. Es 18, mayor que 15. Esa es la línea J. A eso le estamos llamando línea J, intervalo J. El anterior es el J-1, anterior a la línea J, quiere decir, en el formulario como estaban con la lectura. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, esta línea es importante determinar. Y también el anterior, eso es lo que van a reemplazar en su formulario. Se van a ubicar en base a estas líneas para buscar el valor, para leer la fórmula, para interpretar la fórmula. Ahí nos ponemos el formulario. Primero, calculan n sobre 2, buscan un valor mayor de lo que les da. En este caso, mayor que 15, 18. Esa es la línea J, toda la línea J. El otro es la anterior a la línea J, quiere decir. Segundo, buscamos nuestro formulario y vamos a leer el formulario. Vamos a ir reemplazando los datos. Ponemos mediana, solo estoy copiando. Igual, sigo copiándolo igual. Así es como tienen que operar ustedes hasta que se acostumbren. Límite inferior, dice. Límite inferior en la línea J, ¿no? Ya habíamos dicho en el enunciado. Límite inferior en el intervalo J, significa en la línea J, quiere decir. Entonces, límite inferior en la línea J, la línea J es esta. En la línea, límite inferior es el primero, ¿no? LI. En la línea J, 38, dice, 38. Eso es lo que estamos reemplazando, 38. Ahí está. Bajo el signo, copio el signo positivo. C es amplitud. J en la línea J, la amplitud en la línea J. Ya saben, la línea J es esa de ahí. La amplitud es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. 52 menos 38, 14. ¿Cierto? A ver, agarren su calculadora. 52 menos 38, 14 la amplitud. Además, ya teníamos calculado la amplitud. Para todo vale 14, 14, 14, 14. ¿No es cierto? En esta línea, 14 dice. 14. Abrimos paréntesis en el numerador. N entre 2 ya hemos calculado. 30 entre 2. Si quieren, podían ponerle el 15 que ya calcularon. O si no, siguen con la nomenclatura. 30 sobre 2. Menos, dice. Frecuencia F mayúscula, subíndice J-1. Este es el J-1 que le han anotado. Ahora buscamos el F mayúscula. 11. 11 es, ¿no es cierto? En esa línea. Frecuencia acumulada en la línea J-1, 11. De ahí está saliendo el 11. Ahí está, menos 11.
Cierra paréntesis, ese pedacito dividido, dice el formulario. Estoy siguiendo el formulario. Hay alumnos que en el examen se equivocan y el quebrado le ponen encima, debajo del 14 más. Está mal, está mal. Está diciendo, eso ustedes han aprendido desde intermedio, las reglitas de quebrado, ¿no es cierto? Primero tienen que solucionar el paréntesis, después del paréntesis dividen el quebrado y recién multiplican, está diciendo, ¿no? O también pueden multiplicar, si quiere, esto al numerador y dividir. También funciona así. Pero en todo caso, el paréntesis primero. Bueno, haciendo la operación dice, falta, todo dividido, dice, este pedacito dividido, dice, este pedacito, sobre F minúscula de J, frecuencia absoluta, F minúscula en la línea J. La línea J ya saben, por eso hemos puesto la línea J, fíjense. Si no hubiese la línea J, no sabemos qué número vamos a poner. Entonces, la línea J, F minúscula, 7. Ahí está F minúscula, 7 en la línea J. 7. De ahí está saliendo el 7. Entonces, haciendo toda la operación, da $46. Está diciendo que en esa fábrica, utilizando la mediana, otra forma de entender la mediana es la mitad, como la mediana es la mitad, está